Regresamos a su programa Lo que ellas quieren y estaba yo diciéndole, bueno, ¿cuál es la etapa explicativa, ¿no?, dentro de un proceso de duelo? Cuando nosotros queremos encontrar explicación a lo que sucedió, ¿no? Y es, por ejemplo, fue por el alcohol, el accidente. Estoy hablando de estas muertes como no justificadas, ¿no? Cuando es un niño, cuando es un adolescente, cuando es una persona joven, cuando es en un accidente, cuando es una muerte inesperada, lo queremos como explicar. A veces la explicación puede ser ineptitud de los médicos, a veces la explicación puede ser un descuido que yo cometí, a veces, ¿sabes? Es como estar tratando de explicarme la razón por la que se murió, ¿no? Dentro de estas explicaciones, en muchas ocasiones vienen los delirios míticos que yo le comentaba el día de ayer. Este delirio mítico en donde ¿se acuerda que yo hablaba en la semana el asunto de reparar? Le voy a platicar un caso. En una familia, una parejita de novios salen a una fiesta y de regreso a la fiesta se derrapa el automóvil y se estampa contra un árbol. El árbol era de plátanos, ¿no? Era un platanar. Se estampa, resultado, muerte instantánea de la chica. Por supuesto, la familia de la chica responsabilizó al chico, a la familia del chico, de la muerte de su hija, y la familia nunca lo pudo superar. Fue algo que de verdad no lo pudo superar. Se sentían como muy culpables. Tiempo después, años después, el hijo menor de esta familia va el mismo chico que tuvo el accidente en donde muere la novia, sale, pero ahora él va como de copiloto, van a una fiesta fuera de la ciudad, hay unas curvas muy cerradas, se derrapan, se estampa el auto en un árbol de la misma clase de cuando murió la hija. Resultado, el chico muere instantáneamente en el accidente. Le puede parecer como, qué raro, se repitió la historia, ¿verdad? Sí, se repitió la historia. El asunto de la culpa, cuando hay un duelo bloqueado en esta parte de las explicaciones, fue porque iba manejando muy rápido, fue porque. Muchas veces, si esto no sale, yo no estoy hablando de la familia que perdió a la hija, estoy hablando de esta familia que no pudo, de alguna manera, elaborar el duelo donde se daba tanta explicación y claro, se sintieron sumamente culpables. El mismo chico carga con esta culpa y esto es a nivel inconsciente. Usted no crea que dijo, sí, me voy a ir a estampar contra el mismo árbol. No, es una parte en donde de esta manera saldo la culpa y libero a mi familia de la culpa porque ya estamos en igualdad de circunstancias, ¿no? Ya pagué por lo que sucedió. Cuando los accidentes son eso, son accidentes únicamente. El hecho de querer saldar las culpas por quedarme bloqueado en la etapa de la explicación, entonces lo que hacemos es legarlo esto un poquito más adelante. De ahí la importancia de saber en dónde me quedé. O bien va otro delirio mítico, ¿no? Una hija se llama Guadalupe y entonces, claro, le ponen Guadalupe por la Virgen de Guadalupe. Muere esta hija también en un accidente de 15, 16 años y al poco tiempo empieza la madre diciendo que se aparece la Virgen de Guadalupe.
se le aparece la Virgen para platicarle que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Estoy tratando de explicarme de alguna forma cómo mi hija, cuando yo se la nació mi hija y le puse Guadalupe, probablemente la no aceptación me dice, una manera de explicármelo aquí en mi cabecita es tener estos delirios en donde la Virgen se me aparece y habla conmigo. ¿Quién en realidad estoy queriendo volver a tener en mi vida? Pues a mi hija con el mismo nombre de la Virgen que le puse, ¿no? ¿Cómo no se me pareció la Virgen del Carmen, por ejemplo? O la Virgen de Fátima, o la Virgen de los Remedios. ¿Por qué tenía que ser la Virgen de Guadalupe? Es una manera de tratar de explicarme que mi hija está en un mejor lugar, en una mejor vida, y entonces está representado ahí. Todo esto son como señales en donde estoy atorada en esta parte. Hay un duelo bloqueado en esta parte, ¿no? Una cosa es que yo lo comprenda, que me explique y que trate de comprenderlo. Pero también puedo quedar bloqueado en la comprensión, sí, también puedo quedar bloqueado en la comprensión. Representa el bloqueo en la comprensión una faceta muy particular de este tema. No por el hecho de haber encontrado una buena explicación, la persona va a entender obligatoriamente. El objetivo del acompañamiento terapéutico no es aliviar, que el terapeuta alivie al paciente o a la persona que está viviendo su pérdida con explicaciones que le satisfagan, sino que en realidad vaya adquiriendo un sentido la pérdida conforme se va adaptando el paciente a esta nueva situación, ¿no? Solo después de haber tenido una explicación, nuestro cerebro necesita hacer como una economía psíquica, ¿no? Por ejemplo, que puede como comprender y decir, la explicación es, ahora ya lo saldamos, pero eso no significa necesariamente que lo comprenda. Puedo entender la razón, pero no puedo comprender. La explicación puede ser evidente para el entendimiento, pero al contrario de lo que nosotros pudiéramos pensar, el hecho de que alguien muera, independientemente si es por accidente o es por alguna enfermedad, ¿no? Por lo que sea, no obligatoriamente nos permite comprender mejor la partida de este ser querido. Por más explicaciones que se dé, a veces el bloqueo no está en cómo me lo explico, sino en cómo lo comprendo. Y luego, cómo lo integro. Es más difícil de poner en evidencia la integración porque está muy relacionado con la aceptación, ¿no? Para yo poder volver a integrar yo en la vida y poder integrar esta pérdida en mi vida, necesito también aceptarla. Pero si únicamente me quedo en la explicación y no la comprendo, no la voy a poder integrar. Entonces, usted puede decir, ¿cómo me doy cuenta si tengo bloqueo en la comprensión o si tengo bloqueo ¿no? Por ejemplo, mire, tengo un caso que me acaban de poner como inbox en el Facebook. Dice, mi mamá enviudó a los 32 años y nunca se volvió a casar o a enamorar, al menos nunca nos enteramos. Mi hermana de 42, al parecer no lo ha superado. A ver, primero necesitaría yo preguntar si tu hermana era la más pequeña cuando tu madre enviudó, ¿no? Dice, sigue viviendo con mi mamá y se porta peor que adolescente. Y le dice a mi mamá que tiene derecho a vivir ahí, por más que mi mamá la corra cuando se pone el mal plan, porque su papá paga la renta. Esta parte no la entiendo, pero dices, ¿cómo la puedo ayudar? No, no la pueden ayudar. Esto es un asunto entre tu mamá y tu hermana. Porque esta parte, aquí hay un bloqueo, es cuando yo
me quedo viuda, probablemente y estoy a lo mejor haciendo una inferencia inadecuada porque no me queda muy claro aquí, pero si esta pequeña, que hoy tiene 42 años, fue el último bebé con el que se queda tu mamá, entonces, y le permite este tipo de trato, aquí fíjate cómo no ha podido integrar la pérdida, pero no tu hermana, tu mamá, porque está permitiendo este tipo de trato con la excusa de que probablemente porque se quedó sin papá. Puede entenderse que está bloqueada en explicarse el comportamiento de tu hermana, y esto está alimentando el comportamiento de tu hermana. A ver, se murió, así como se quedaron las demás sin padre, pues también esta pequeña se quedó sin padre y tendrá que aprender a vivirlo. Pero la manera en cómo se lo explica a tu madre, aunque ella la corra a veces, no creo que sea tan contundente porque termina viviendo con ella, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Absolutamente nada. Este es un asunto entre tu mamá y tu hermana, ¿sí? Vamos a corte. Quédense con nosotros. En un momentito regresamos. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 3344-5866.